Empezamos de hoy trabajando la información correspondiente a la estimación, tanto la puntual como estimación por intervalos. ¿A qué hago referencia, por favor, cuando hablo de la estimación? A lo siguiente. El objetivo, como ya hemos indicado más de una vez, es estudiar la población, ¿verdad? Pero debido a la imposibilidad muchas veces de estudiar a todos los individuos que forman parte de la población, ¿qué se acostumbra a hacer? Trabajar con una muestra. Esta muestra, evidentemente, debe ser representativa de la población objeto de estudio. Entonces, a partir de la obtención de la información muestral, ¿qué haremos? Extrapolaremos, inferiremos la información de la muestra hacia la población. Por lo tanto, a partir de conocer la información de la muestra, voy a estimar cuál será la información correspondiente a la población. Es decir, a partir de los estadísticos, porque generalmente trabajaremos siempre con estadísticos, voy a estimar los valores de los parámetros. Los estadísticos más recurrentes son la información correspondiente a la media muestral, la información de la varianza muestral y la proporción muestral, que los tenemos en la página 4 del dossier, parte central superior, si os fijáis, ¿de acuerdo? Aquí disponéis también de las fórmulas correspondientes. Me es indiferente eso. Entonces, a partir de estos datos, voy a inferir, voy a estimar los datos poblacionales, la media poblacional, la varianza poblacional o la proporción poblacional. Para hacer estimaciones, evidentemente, tendremos las dos vías que están en el enunciado. En el título que podemos observar, estimación puntual o estimación por intervalos. A partir del valor correspondiente a la media muestral, puedo intentar saber el valor concreto de la media poblacional. Eso correspondería a una estimación puntual. Pero generalmente será muy complicado decir un valor concreto. De ahí que lo más recurrente sea trabajar mediante intervalos. Indicar con un nivel de confianza X, generalmente 95%, la media poblacional fluctúa entre este y este valor. Por lo tanto, tendremos dos alternativas. Estimaciones puntuales, que nos darán un valor concreto, ¿de acuerdo? Y estimaciones por intervalos, que nos darán evidentemente dos valores. Será un intervalo y diremos que la media poblacional, la varianza poblacional o la proporción poblacional fluctúa entre este y este valor. Lo más recurrente es trabajar con medias, aunque veremos ejemplos también de proporciones. De varianzas no nos acostumbran a preguntar nada, es más, no os acostumbran a explicar tampoco el intervalo de confianza de varianzas. Antes de nada explicaremos la teoría conceptual correspondiente a la estimación puntual. Esto es muy sencillo. Básicamente trabajaremos con la estimación por el método de los momentos, que luego lo explicaremos. ¿Qué quiere decir? Que si me preguntan por la estimación puntual del examen, pregunta muy poco recurrente, y yo tengo que la media de una muestra, por ejemplo, de edad, es de 22 años, ¿qué ocurre, por favor? Que si me preguntan por la estimación puntual, mediante el método de los momentos, diríamos que la media poblacional es de 22 años. Tan sencillo como eso. Evidentemente no es que sea la mejor toma de decisiones. Lo ideal sería trabajar con intervalos, pero dentro de la estimación puntual, esta sería la idea. Aunque es importante conocer los diferentes conceptos de la estimación puntual. Mirad, por favor, para que los estimadores realmente sean correctos, es decir, que a partir del estimador, que los estimadores serán básicamente los distintos estadísticos, para que el estimador sea congruente, sea correcto, para poder hacer buenas estimaciones, es conveniente que se cumplan ciertas propiedades. Aquí las tenéis: sesgo, eficacia, consistencia, suficiencia y que sea robusto también, ¿de acuerdo? Cuando hablo del sesgo, lo tenemos en la parte central de la página 4. El sesgo básicamente hace referencia a la diferencia entre el valor esperado del estimador y el valor real de su parámetro. Es decir, el sesgo es la diferencia existente entre el valor correspondiente a la muestra y el valor correspondiente a la población, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que evidentemente el sesgo sea el más cercano a cero. Evidentemente también, cuanta más muestra tengamos, cuantos más individuos tengamos, más podré asegurarme de que la información de la muestra se asemeja a la de la población. Para que un estimador sea lo más correcto posible, sería conveniente que el sesgo, la diferencia entre mi estimación y el valor real, sean lo más parecidos posibles, ¿de acuerdo? Es decir, si yo, por ejemplo, hago una estimación a partir de la media muestral, que esta estimación que esté haciendo se asemeje lo máximo posible al valor real de la población. Ese es principalmente el objetivo del sesgo. Seguidamente, la eficiencia.
Decimos que es eficiente cuando tenemos, por ejemplo, dos posibles estimadores, el que tenga menor error cuadrático. ¿Qué quiero decir por eso? El que tenga menor variabilidad. El que sea menos disperso, que tenga menos variabilidad, será el que corresponderá a un mejor estimador. Imaginaos, por favor, que tengo dos indicadores para obtener la media poblacional. Tenemos dos posibles estimadores, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo tengo, por ejemplo, un estimador que es la media, otro que es la mediana, aunque sea incongruente, me es indiferente, ¿de acuerdo? Y yo dispongo que la media poblacional es igual a 30, por ejemplo. Y tenemos que la media muestral es igual a 28 y la mediana es igual a 28. A partir de esta información voy a hacer la estimación y voy a decir que con ambos métodos esperaría que en la población la media fuese 28. La diferencia entre 30 y 28 es lo que entendemos como sesgo. Y después tengo la eficiencia. ¿Cuál será más eficiente de los dos? El que tenga menor variabilidad, menor varianza. Imaginaos, por favor, que yo hago el estimador, lo aplico en distintas muestras y obtengo distintas estimaciones. Una es 28, otra es 29, otra es, pongo grupo 1, grupo 2, hago diferentes estimaciones, ¿de acuerdo? 32, 31. Realizo distintas estimaciones con el mismo estimador y obtengo estos valores. Y luego tenemos la mediana, que me da 28, hago otra estimación que me da 20, otra que me da 40 y otra que me da 32, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría, por favor? En ambos casos, si os fijáis, al fin y al cabo, en un primer término, el sesgo era el mismo. Pero cuando miro la variabilidad, ¿cuál es más disperso? Este aporta valores más diferentes entre ellos, desde el 20 hasta el 40. Depende qué estimación hagamos, puede diferir mucho de la media poblacional. En cambio, este de aquí, todos los valores son muy parecidos entre ellos. Por lo tanto, se van a asemejar mucho más al valor correspondiente a la media poblacional, al valor real. ¿Qué quiero decir? Que cuanto menos variabilidad tenga, es decir, cuanto menor error cuadrático medio tenga, más eficiente sería el estimador en concreto. Entre estos dos estimadores, los dos, si planteamos inicialmente, tenían el mismo sesgo, pero este es más eficiente ya que tiene menor variabilidad. Eso es lo que estudiamos mediante la eficiencia, los dos puntos principales. Luego tenemos la consistencia. Aquí lo tenemos. Un estimador es consistente si a medida que aumentamos la muestra, la variabilidad disminuye. Si cuando trabajamos con más muestras, bueno, es decir, con muestras con mayor número de individuos, cada vez la variabilidad, la diferencia entre grupos es más pequeña, hablaríamos de que en ese caso el estimador es consistente. Y luego tenemos la suficiencia y que sea robusto. Dos aspectos que tenéis definidos, también importantes, pero los fundamentales son los otros tres, ¿de acuerdo? Todos estos son conceptos para asegurarnos que el estimador con el que trabajamos realiza buenas estimaciones de la población y así elegir el estimador más idóneo. ¿El problema cuál es? Que ya tengo estudiado, ya está estudiado que el mejor estimador para estudiar la media poblacional es la media muestral. Ya está estudiado que el mejor estimador para estudiar la varianza poblacional es la varianza muestral. Ya lo tenemos estudiado, por lo tanto, es solamente entender el concepto. Y a partir de ahí tenemos los métodos de estimación. He dicho que comentaremos generalmente, el que realizaremos será la estimación por el método de los momentos, que es el método de los momentos, es el más sencillo de todos, el más sencillo de calcular y asigna al parámetro el valor obtenido mediante el mejor estimador. Si yo digo que el mejor estimador para estimar la media poblacional es la media muestral, el valor que obtuviésemos con la media muestral correspondería, si hiciésemos la estimación por momentos, a la media poblacional. Tan sencillo como eso. La estimación por máxima verosimilitud nos dice que está basada en el muestreo aleatorio simple. Y en este caso asignamos al parámetro el valor que hace más probable los datos obtenidos en la muestra. Es decir, el parámetro corresponderá al valor más probable mediante la información obtenida en la muestra. Y luego tenemos, por último, la estimación por el método de los mínimos cuadrados, que es básicamente el parámetro corresponderá al valor que hace mínimas las diferencias al cuadrado entre el valor esperado y el valor real, ¿de acuerdo? Esta sería la información correspondiente a los tipos de estimaciones. Estimaciones puntuales, miraremos esto y nada más. No haré más referencia en toda la asignatura prácticamente. Lo que es más primordial y veremos en más parte de la asignatura es la estimación por intervalos.
¿Por qué? Porque más que un valor concreto, por ejemplo, imaginaos que yo cojo un grupo como vosotros y digo, vale, esta gente de aquí haciendo el examen ha obtenido en el examen una puntuación de 6. ¿Con esto puedo decir que la media será igual a 6? Con lo que he explicado ahora, con la estimación puntual, se podría llevar a término, siempre y cuando me asegurase que el estimador es insesgado, no tiene prácticamente sesgo, que tenga una variabilidad muy pequeña, lo que estábamos comentando. Pero igualmente, asegurar un valor concreto será muy complejo. Por lo tanto, generalmente lo que haremos será decir, vale, no puedo decir el valor exacto, pero puedo decir, a partir de esta información, la media de la población fluctuará entre este valor y este valor. Esto es lo que vamos a plantear cuando trabajemos mediante intervalos. Si estamos trabajando, por ejemplo, con un nivel de confianza del 95%, que será el más recurrente, ¿de acuerdo? Podríamos decir que de cada 100 intervalos que se construyan en estas condiciones, 95 van a incluir el parámetro, ¿de acuerdo? Entonces plantearemos la información, no puedo asegurarlo, pero diríamos esta información. También puedo indicar que a partir de el intervalo de confianza estamos estimando con un nivel de confianza dado, generalmente 95%, que el verdadero valor del parámetro se encuentra entre los límites estipulados. Es decir, el intervalo me dará dos valores y diremos que con una confianza, con un nivel de confianza del 95%, en este caso la media poblacional fluctuaría entre ambos valores. A partir de estos datos voy a plantear cómo se calcula el intervalo y vamos a mirar los conceptos más básicos de intervalos de confianza, que es la estimación mediante intervalos. En estos casos, ¿qué haríamos? Siempre lo mismo, por favor. Dispondremos de la información correspondiente a una muestra. Y a partir de la muestra querremos inferir la información hacia la población. Si recordamos la distribución normal, que es con la que trabajaremos asiduamente, es una distribución cuya la curva normal es asintóticamente infinito al eje de abscisas. Se va acercando más, pero nunca corta el eje de abscisas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, plantearemos un nivel de confianza que corresponderá a la parte central de la distribución siempre y cuando estemos trabajando con distribuciones simétricas, que de momento así lo haremos, y tendremos la información correspondiente al complementario que denominamos como el nivel de riesgo alfa, ¿de acuerdo?, en ambos costados. Alfa se encontrará en ambos costados, aquí alfa medios y aquí alfa medios, ¿de acuerdo? Este es el nivel de riesgo, que es el complementario del nivel de confianza. Por lo tanto, si el nivel de confianza fuese 95%, que repito, es el más recurrente, aquí tendríamos el 95% de los casos, aquí tendríamos 0,025, ya que es alfa medios, y aquí 0,025. Porque si el nivel de confianza es 95%, alfa correspondería a 5%. A partir de esta información, el objetivo es encontrar este valor y este valor. No haremos nada más. Buscaremos únicamente los dos valores que limitan al 95% central. Entonces, partiendo de la información correspondiente del estimador, el estadístico, que será la media, o la información correspondiente a la proporción muestral, según si hablamos de variable cuanti o variable cualitativa, como explicaremos luego, ¿de acuerdo?, le sumaré, en este caso, que es básicamente una estimación de un parámetro, porque hemos dicho que tanto la media muestral como la proporción muestral son estimadores del parámetro, le sumaremos el error máximo que podríamos llegar a cometer. Es decir, que la distancia que va desde el punto central hasta cualquiera de los dos extremos del intervalo corresponderá al error máximo, que es lo que ahora mismo comentaremos cómo se calcula. Entonces, una vez visto esto, tendremos ambos valores y ya diremos lo que comentábamos, que la estimación que estamos planteando es con un nivel de confianza dado, el parámetro poblacional fluctúa entre este y este valor de aquí, ¿de acuerdo? Voy a plantear ahora las fórmulas para poder calcular intervalos. Mirad, por favor, para calcular intervalos tenemos que fijarnos siempre si la variable que estamos trabajando es una variable cualitativa o en su defecto es una variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Porque según si es cuanti o es quali, trabajaremos con medias o con proporciones. Si la variable fuese una variable cuantitativa,
Importante, trabajaríamos siempre mediante medias, ¿de acuerdo? Si por el contrario la variable fuese cualitativa, trabajaríamos mediante proporciones. Entonces, la cosa es estimar la información de la población. Cuando veáis este símbolo, z, ¿de acuerdo? Es una letra griega que hace referencia a un parámetro cualquiera. Si le planteo el sombrero, la circunflexión, hace referencia a una estimación. Por ejemplo, si yo planteo mu es la media de la población. Si planteo este símbolo así, es una estimación, que generalmente se obtendría mediante la media muestral. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí generalmente pondremos media muestral, pero podría poner también, si quisiese, la estimación de la media poblacional. La idea es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, hemos comentado que poníamos el valor de la estimación, que será la media o la proporción, y le sumaremos y restaremos el error máximo, hemos comentado, ¿de acuerdo? Que es la distancia que va desde el punto central hasta cualquiera de los extremos del intervalo. ¿Cómo se calcularía? De la siguiente forma, mirad. El intervalo de confianza para buscar la media poblacional, estoy buscando la media poblacional, dependerá, muy importante, su cálculo, el cálculo del error máximo, de si conocemos sigma o desconocemos sigma, o lo que es lo mismo, la varianza poblacional o no la conocemos, ¿de acuerdo? Puedo hablar de la varianza o de la desviación, me es indistinto, ¿eh? Si hablamos de la desviación de la población, lo elevo al cuadrado y conoceré la varianza. Si conozco la varianza, hago la raíz y obtendría la desviación poblacional. Pero no confundamos la varianza poblacional y la desviación poblacional con la varianza muestral y la desviación muestral. Son cosas distintas, ¿de acuerdo? Esto hace referencia a la muestra, esto haría referencia a la población. Entonces, muy importante, en el supuesto que conozcamos el valor de la varianza poblacional o en su defecto de la desviación poblacional, podremos trabajar con la distribución Z, la distribución normal, la que hemos visto siempre hasta ahora, ¿de acuerdo? En el supuesto que no conociésemos la varianza poblacional y tampoco la desviación poblacional, en ese caso trabajaríamos con la T de student. Importante esta información. Esto será importante para intervalos y también para toda la asignatura, ya que según si conocemos o no conocemos la información poblacional de la variabilidad, trabajaremos con Z o con T de student. En el supuesto que conozcamos la varianza poblacional, haríamos lo siguiente. Para buscar el intervalo de confianza de la media poblacional, plantearíamos la media muestral más menos Z, y aquí planteo Z alfa medios. Es nomenclatura solamente esto, ¿de acuerdo? Z alfa medios es la Z que corresponde a alfa medios que deberemos buscar en las tablas de la distribución normal. Si estoy planteando un ejemplo donde el nivel de confianza es 95%, evidentemente alfa sería 5%. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que alfa medios sería 2,5%. Si lo planteo en tanto por 1, que es lo más recurrente, sería alfa medios 0,025. ¿Por qué os digo esto? Porque 0,025 correspondería al valor que deja en 0,05, 0,025, dejaría por encima un valor que es el que debo buscar en las tablas de la distribución normal. Para buscarlo, por favor, vayamos a la página 61 del dossier. Y voy a buscar, por favor, la información que deja por encima 0,025 o lo que es lo mismo, que deja por debajo 0,975. Me es indistinto. También puedo buscar este de aquí, que este deja por debajo 0,025. Me es igual el que busquéis. Si os fijáis, por favor, en las tablas de anormal siempre me aportan la parte inferior. Entonces, si buscamos el 0,025 en las tablas, encontraré una Z que es exactamente la misma que esta, pero una en positivo y la otra en negativo. Pero la idea sería completamente la misma. Buscad, por favor, dentro de las tablas el 0,025. Lo encontráis exactamente. Corresponde al menos 1,96. Menos 1,96. Si hubiese buscado en las tablas el 0,975, totalmente correcto también, buscado en las tablas y encontráis también exactamente que el 0,975 corresponde al 1,96. ¿Qué ocurre, por favor? Que en ambos casos el valor evidentemente es el mismo, positivo o negativo.
Como estamos planteando más, menos, me es indistinto si lo planteáis en negativo o en positivo. Por comodidad lo planteo en positivo y ya está, pero es que me da igual porque más y menos sería negativo, menos y menos quedaría positivo. La idea es completamente la misma. Y luego esta información la multiplicaríamos por la desviación estándar entre raíz de n. Esto de aquí es lo mismo, podríamos plantearlo también de forma indistinta, de la siguiente forma. Desviación raíz de n es igual a poner la raíz de la varianza entre n. Me es indistinto como lo planteéis, ¿de acuerdo? Es correcto tanto así como así, es la misma información. Así es como buscaríamos el intervalo en el supuesto que estuviésemos trabajando con medias, variable cuanti, y conociésemos la varianza poblacional, o repito, en su defecto, la desviación poblacional, es indistinto, ¿de acuerdo? Así haríamos el cálculo, e importante, toda esta parte de aquí es lo que se considera, se denomina como error máximo, así calcularíamos el error máximo. Si trabajásemos con la t, haríamos lo siguiente, mirad, el intervalo de confianza de la media, pero ahora no trabajamos con la z, trabajamos con la t. La fórmula será prácticamente igual, plantearíamos la media, pero aquí planteamos la t. Importante, cuando planteamos la información correspondiente a la t de student, id por favor a la página 62. Id por favor a la página 62. En la página 62 tenemos dos distribuciones. La de la izquierda es la tabla distribución chi cuadrado y la de la derecha, o g cuadrado, y la distribución de la derecha es la t de student. Entonces, si el objetivo es estudiar ahora mismo con la t de student, tenemos una primera columna que pone GL. GL son los grados de libertad. Muy importante, grados de libertad corresponderá de momento, en este ejemplo, siempre a n-1. n-1 son grados de libertad. Esto es lo que miraríamos siempre en la primera columna, ¿de acuerdo? n-1. Y luego trabajaremos siempre con alfamedios. Pero aquí, si os fijáis, en la parte superior me plantean lo que deja por debajo. Entonces pondríamos 1 menos alfamedios. Esto es lo que miraríamos en la primera fila. Siempre lo mismo. Primera columna miramos la información de n-1 en este tipo de ejercicios. Iremos viendo que cada caso será diferente. Y en la primera fila, 1 menos alfamedios. Así buscaríamos el valor. Para que todo el mundo lo vea bien, por favor. Imaginaos que estamos trabajando con una t de student, o me están preguntando por una t de student donde el nivel de confianza es de 95%, ¿de acuerdo? Y tenemos una muestra formada por 21 individuos. Por lo tanto, en la primera columna miraríamos grados de libertad que son n-1, es decir, 20, 21 menos 1, ¿de acuerdo? Y en la primera fila miraríamos 1 menos alfamedios. Primera fila sería 1 menos 0,025, ya que si el nivel de confianza es 95%, alfa sería 0,05 y alfamedios 0,025. Por lo tanto, en la primera fila plantearíamos 1 menos 0,025, que sería 0,975, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos que buscar en las tablas. Y mirad, por favor, ¿dónde confluye el 20 con el 0,975? Si os fijáis, os da 2,086. 2,086 sería todo este valor en este caso. El valor de la t de student valdría 2,086. Así es como se debe buscar en las tablas. A partir de aquí, plantearíamos todo multiplicado y ahora no puedo plantear sigma, porque no conocemos sigma. Conoceremos la S cuadrado o la S, la varianza muestral o la desviación muestral. Pues plantearíamos desviación entre raíz de n. Repito, podemos plantear S entre raíz de n o lo que es lo mismo, la raíz de la varianza entre n. Es indistinto, lo hagáis como lo hagáis, obtendréis el mismo valor. Así es como calcularíamos la información para obtener el intervalo de confianza trabajando con medias si desconocemos la varianza poblacional. Esto que yo estoy marcando correspondería al error máximo. Si me preguntan por error máximo, así se calcularía. Todo esto trabajando con variables cuantitativas. Pero si me preguntan por un ejemplo de variables cualitativa, por ejemplo, proporción de rubios, un ejemplo correspondiente a una variable cualitativa,
trabajaríamos mediante proporciones, ¿de acuerdo? Y en este caso haríamos lo siguiente. Para buscar el intervalo de confianza de la proporción poblacional, trabajaríamos con z. Lo ideal sería, confirmar que se puede trabajar con z. Miraríamos si se cumplen unas condiciones de aplicación. Pero generalmente lo trabajáis siempre con z, entonces así lo plantearemos, ¿de acuerdo? Planteamos para buscar el intervalo de confianza de la proporción poblacional, que será la proporción muestral, que esto lo tendremos siempre enunciado, más menos el error máximo, que será z alfa medios, tal y como antes hemos explicado que se calculaba, no tiene más complejidad, multiplicado por la raíz de la proporción muestral por 1 menos proporción muestral entre n. Así es como calcularíamos la información del intervalo de confianza de proporciones. En todos los casos conseguiremos lo mismo, conseguiremos dos valores que me indicarán con un nivel de confianza del 95% la estimación de la media poblacional. Es decir, que nos indicarán que 95, si estamos trabajando con un 95%, 95 de cada 100 intervalos incluirían el valor correspondiente al parámetro poblacional. Puede ser, evidentemente, que justo nuestro ejemplo conlleve que no comporte los valores del parámetro, pero del 95 de cada 100 sí que lo incluirían, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a plantear un seguido de ejercicios para acabar de entender bien toda la información de los intervalos. Volvamos, por favor, un segundo ahora mismo a la página 5 del dossier, ¿de acuerdo? Y mirad, tenemos el ejemplo 5. Me dice: una muestra de 36 alumnos extraída de la clase de estadística. Ha sacado una nota media de 5,8. Evidentemente yo dispongo de toda la clase de estadística y cogemos una muestra. Esta muestra está formada por 36 alumnos. Estos 36 alumnos tienen una media muestral que es igual a 5,8, ¿de acuerdo? A partir de esta información me dice el ejercicio: la desviación de toda la clase, no este grupo, de toda la clase, sigma, por lo tanto, es 1,2. Por lo tanto, la varianza poblacional sería 1,2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Continúo leyendo, por favor. Estimar, hacer una estimación de la media poblacional. Me dicen que hagamos una estimación. Si me dijesen una estimación puntual, directamente diríamos que es 5,8, pero me dice con un nivel de confianza del 98%. Siempre que nos plantee el nivel de confianza, estaremos trabajando con hipótesis o con intervalos, que al fin y al cabo será un método también para resolver hipótesis, como luego explicaremos. Pero aquí tenemos esta información: nivel de confianza 98%. En primer término, ¿qué variable estamos trabajando? La variable es la nota. Nota puede ser 1, 2, 3, 4, 5, la que sea. Es evidentemente una variable cuantitativa. Por lo tanto, sin duda, trabajaremos con medias. Además, el enunciado me lo decía, la media es tanto, y me decía estimar la media de la población, que era bastante clarividente y me preguntaban por medias. Seguidamente, miramos si conocemos o desconocemos la varianza poblacional. En este caso, ¿qué me diríais, por favor? Evidentemente, conocemos la desviación poblacional y al hacer el cuadrado obtendríamos la varianza poblacional. Es decir, conocemos la información de la varianza. Trabajaremos con z, por lo tanto. Aplicaremos esta fórmula. Será la media muestral. ¿Cuánto vale aquí la media muestral, por favor? Pues evidentemente me dice el enunciado que es 5,8. Seguidamente, tenemos que buscar la información de z alfa medios. Para buscarlo, conocemos que el nivel de confianza es 98%, por lo tanto, alfa sería 0,02, es decir, un 2%, y alfa medio sería 2% entre 2, que será 0,01. Alfa medios correspondería en este caso a 1%, 0,01. Si yo busco en las tablas, puedo buscar directamente el 0,01 en la tabla de la normal, pero vigila que saldrá valor negativo, es indistinto. Si buscáis también el lado contrario, puedo hacer 1 menos alfa medios, que sería 0,99. ¿Qué quiero decir con ello? Que me es indistinto buscar la información que deja por debajo 0,01 o el que deja por debajo 0,99. Al fin y al cabo, la información es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Porque este es en negativo y este en positivo.
A partir de ello, vayamos a las tablas. Otra vez vuelvo a las tablas de la distribución normal, la Z, ¿de acuerdo? Página 61. Me es indiferente. Si miráis, por favor, y buscamos el 0,01, el más cercano que vemos es el 0,0099, que correspondería al menos 2,33. Si buscásemos el más cercano a 0,99, el más cercano a 0,99 también es el 2,33, ¿de acuerdo? Positivo o negativo, sea como sea, esta Z alfa medios corresponde a 2,33. Todo ello multiplicado por 1,2, que corresponde a la desviación estándar de la población, entre raíz de n, en este caso, raíz de 36. Así es como resolveríamos este ejemplo. Una vez visto esto, os dejo nada, en 4 minutos para que resolváis los ejemplos 6 y ejemplos 7. A ver, una vez tenemos esto, buscaríamos los dos valores, ¿de acuerdo? El valor inferior y el valor superior, y podríamos indicar que estos dos valores estiman con un nivel de confianza del 95%, perdón, del 98% el verdadero valor de la media que se encontraría entre esos dos límites, ¿de acuerdo? Es decir, que la media poblacional, con un nivel de confianza del 95%, fluctuaría entre estos dos valores. Esta es la idea a la cual llegaríamos a partir de la información del enunciado ejemplo 5. Ahora haced rápidamente el 6 y el 7 y todos juntos lo corregimos, por favor.
Vamos ahora a comentar, por favor, el ejemplo 6 y el ejemplo 7. Empezamos leyendo el ejemplo 6, por favor, que nos indica que habla de la proporción o porcentaje de gente que tiene caries, ¿verdad? Hablamos evidentemente de una variable cualitativa. Por lo tanto, trabajaríamos ahora mediante proporciones. Entonces, aplicaríamos primero la fórmula. La P, la proporción muestral, ¿de acuerdo? Que es al fin y al cabo una estimación, una predicción, una estimación de la proporción poblacional. ¿Corresponde a qué? ¿A cuánta gente tiene caries? 23 de 100, es decir, 0,23 corresponde a la proporción muestral. Seguidamente tenemos Z alfa medios. En este caso, el nivel de confianza corresponde a 95%, es decir, alfa sería 0,05, o lo que es lo mismo, 5%, y alfa medios corresponde a 0,025. Me es indistinto, por favor, si miráis en las tablas y buscáis el valor que deje por debajo 0,025 o el que deja 1 menos 0,025, que sería el 0,975, ¿de acuerdo? Me es indistinto el que busquéis. Sea como sea, cuando busquéis en las tablas el 0,975 o el 0,025, encontraréis el 1,96 y el menos 1,96. Importantísimo. Si os fijáis, todo el tiempo conocemos probabilidades que se encuentran dentro de la tabla y busco las zetas que están en la primera fila y en la primera columna, ¿de acuerdo? Siempre voy de las probabilidades hacia las zetas, que es en este caso lo que tengo que buscar para plantear la información. En este caso tendríamos que el intervalo de confianza de la proporción poblacional sería 0,23, que es la proporción de la muestra, Z alfa medios, que encontraréis en las tablas que valdría 1,96, por 0,23 por 1 menos 0,23, todo ello entre n, siendo n el total de la muestra, no la gente con caries, sino todos ellos, ¿de acuerdo? Así es como calcularíamos la información del intervalo de confianza. Muy importante, obtendremos dos valores. En primer término, indicar que me preguntan por porcentaje. Por lo tanto, como es porcentaje, cuando obtuviésemos ambos valores, deberíamos multiplicarlo por 100 para poder plantearlo de forma porcentual. Pero además de ello, también pueden preguntarme por el error máximo. Si me preguntasen únicamente por error máximo, buscaríamos este cálculo y lo que nos diese correspondería al error máximo. Del mismo modo que ocurría también en el ejemplo 5. Si hubiesen preguntado por el error máximo, hubiéramos hecho este cálculo y ya está. Además, siempre la información corresponde al valor del estimador más menos error máximo. El estimador más menos error máximo. Así es como calculamos el intervalo de confianza. En este caso diríamos que con una confianza, con un nivel de confianza del 95%, el porcentaje de gente en la población que padece caries fluctúa entre este y este valor. Repito, multiplicado por 100. Y luego tenemos el ejemplo 7, que tenemos aquí la siguiente información. Tenemos una muestra de 20 personas. Aquí disponemos de una muestra formada por 20 individuos, ¿de acuerdo? Voy a continuar leyendo. Y me dice, de esta muestra tiene una edad media de... La edad media de la muestra es de 21,37. 21,37. Y una varianza de 9. Ahora continúo con ello. ¿Entre qué valores tendría que estar la media de la población? Evidentemente me preguntan por la media de edad. La edad es variable cuanti, pero es que además hacen énfasis y repiten que hablamos de medias. Por lo tanto, no hay duda, estoy hablando de este tipo de ejercicios. Ahora la parte dificultosa está en diferenciar bien si la varianza que me aportan es la de la poblacional o es la varianza muestral, S cuadrado. Para saber si hace referencia a la población o a la muestra, me lo puede indicar haciendo referencia y decir poblacional o muestral, o saber también es la varianza obtenida de qué grupo, de la muestra o de la población. En este caso me dice, la muestra tiene una media tal con una varianza tal. En ningún momento hace referencia a que sea la de la población. Por lo tanto, hace referencia a la varianza muestral. La varianza muestral sería 9. Es decir, que no conocemos la varianza poblacional. Por lo tanto, deberemos trabajar mediante la T de Student.
Aplicaríamos esta fórmula. La media muestral ya la conocemos, es 21,37. La S, que es la desviación muestral, sería 3, ya que es la raíz de 9. Esto correspondería a 3 en este caso. La N es 20. Me falta por buscar la T de student. T de student sería N-1. N-1, en este caso la N correspondía a 20 personas. Por lo tanto, tendríamos que mirar en la primera columna el número 19 y en la primera fila 1 menos alfa medios, sabiendo que alfa corresponde en este caso a 90 No, me pone que alfa es 0,01, importante, ¿eh? Alfa es 0,01, por lo tanto, si alfa es 0,01, alfa medio sería 0,005 y 1 menos alfa medio sería 0,995. Aquí buscaríamos en la primera fila el 0,995. Vayamos a las tablas de T de Student, que las encontramos en la página 62 del dossier, y busquemos, por favor, donde confluyen 19 grados de libertad con 0,995. Si no lo estoy mirando mal, corresponde al 2,861. Este valor correspondería al 2,861. Así es como calcularíamos la información del intervalo de confianza. Tenemos los tres tipos, hay que saber realizar los tres y serán fundamentales para preguntas que puedan hacer de esta información y también para resolver hipótesis. Aunque ahora explicaremos la parte de hipótesis y vemos que tenemos siempre tres métodos, tres diferentes opciones para poder calcular la información de hipótesis. Una vez dicho esto y explicado la información correspondiente a las estimaciones puntuales y sobre todo la estimación de intervalo, nos centramos ya en la parte fundamental de la asignatura, la parte correspondiente a hipótesis. Lo que explicaré ahora seguramente es la parte más importante. Si se entiende bien, todo lo siguiente será mucho más sencillo poder entenderlo de forma congruente. Por lo tanto, esta parte que ahora explicaremos, sea relativamente rápida, quiero que todo el mundo le quede muy clara, por favor. Si a alguien no le queda clara, que me lo comente por el grupo de WhatsApp y se puede repetir la clase, se puede explicar de forma diferente, pero que a todo el mundo le quede claro, porque luego iréis viendo que todas las pruebas que iremos realizando provienen de este concepto, de esta idea, ¿de acuerdo? Entonces, trabajaremos con hipótesis estadísticas, que son básicamente las que corresponden a enunciados respecto a parámetros poblacionales desconocidos. Siempre las hipótesis se plantearán mediante parámetros. Para que sea más visual la información, voy a plantear un ejemplo. Este ejemplo es genérico, no me sirve para nada en concreto, será de una variable cuantitativa, pero es para entender el concepto, para que se entienda mejor lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos, por favor, que yo me estoy preguntando, tengo un grupo de gente que tiene en el examen un 7, han sacado, ¿de acuerdo?, este grupo, pero mi pregunta es, ¿en la población la gente saca una nota diferente a un 5? Toda la gente que estudia estadística saca diferente a un 5, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Que la media sea igual a 5 es la hipótesis nula y que sea diferente a un 5 correspondería a la alternativa. Siempre el término igualdad lo encontraréis en la nula y en la alternativa corresponderá a la diferencia, ¿de acuerdo? Siempre eso que estoy investigando, mi experimento. Quiero demostrar que la gente obtiene una puntuación distinta a un 5. Ese objetivo que tengo con mi investigación correspondería a la alternativa, ¿de acuerdo? Entonces planteamos la hipótesis nula, que correspondería a la creencia existente, a lo que está estipulado generalmente, y la alternativa, que es aquello que generalmente queremos demostrar. A partir de esta información, de tener que la media en la población es 5 y la media es diferente de 5, conociendo una muestra, voy a intentar descubrir si es cierta o es falsa, si rechazo o acepto. Importante, cuando tome cualquier decisión estadística, ya sea rechazar o aceptar, es decir, rechazo o no rechazo hipótesis nula, rechace o no rechace la hipótesis nula, nunca podré decir 100% seguro que la decisión que estoy tomando sea correcta. Siempre podré equivocarme. De ahí que existan siempre el error alfa y error beta, que veremos ya en la siguiente clase. Pero quiero que sepáis desde el principio que cuando trabajamos con la información de hipótesis nunca tendré seguridad total de que la decisión tomada es la correcta. A partir de esta información, antes de continuar, imaginaos por favor que en la población de España la media es de 50 años.
Si cojo a un grupo de gente que vive en España, la muestra tendrá una media igual a 50 años. Evidentemente, no tiene por qué, puede ocurrir, pero no tiene por qué, ¿verdad? ¿Puede ser que la media de un grupo de gente sea 40 años y aún así esta muestra pertenezca a la población? Pues evidentemente sí. ¿Por qué os digo esto, por favor? Porque el objetivo, como podemos comprobar, que está con parámetros, es estudiar la población, no la muestra. Entonces, yo quiero estudiar toda la población que estudia psicología en la UCM. ¿Qué hacemos? Cogemos una muestra que sea representativa y esta muestra obtiene media de 7. ¿Eso quiere decir que la media es distinta a 5 en la población? Pues evidentemente no tiene por qué. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Yo no sé cuál es la media de la población. No tengo ni idea cuál es la media de la población y no sabré nunca. Lo que voy a estudiar va a ser si el 7 es diferente al 5 debido al azar. Si las diferencias se pueden considerar que son debidas al azar, me encontraría en la hipótesis nula y no tendría motivos como para rechazarla, ¿de acuerdo? No podría rechazar la hipótesis nula. Si la diferencia es tan grande que es una diferencia estadísticamente significativa, es cuando me encontraría en el espacio correspondiente a la alternativa. Y ahí es cuando sí podríamos rechazar la hipótesis nula. Que eso no quiere decir que sea seguro que es diferente, pero tomaríamos esa decisión estadística, ¿de acuerdo? Entonces, siempre lo mismo, estudiaremos si la diferencia es debida al azar o, por el contrario, es una diferencia estadísticamente significativa. Este objetivo de analizar esta información no lo haremos visualmente, lo haremos con distintos métodos que disponemos. Básicamente explicaremos 3 métodos para determinar si las diferencias son muy elevadas o, por el contrario, no lo son tantas y no puede conllevar rechazar la hipótesis nula. Entonces, para saber cómo determino el grado de diferencias existentes entre medias, haré lo siguiente. Lo mismo lo puedo extrapolar a cualquier otro ejemplo, pero ahora mismo he planteado medias porque he pensado que sería más visual la información. Mirad, planteo el ejemplo. Tenemos que la media muestral es igual a 7, hemos dicho, ¿de acuerdo? El número de individuos planteo que son 16, ¿de acuerdo? Conozco que la desviación poblacional es igual a 4. Importante ya que estamos, si conocemos la desviación poblacional, en ejemplo de medias, ¿con qué trabajaremos? ¿Con Z o con T de student? Evidentemente con Z. Siempre que conozcamos la desviación poblacional o la varianza poblacional, trabajaremos mediante zetas. Si conociésemos la varianza muestral o la desviación muestral y no la varianza poblacional ni la desviación poblacional, trabajaríamos con T. Aquí conocemos sigma, es un ejemplo para inventarnos, ¿de acuerdo? Entonces trabajamos mediante Z. Y el nivel de confianza, os comento yo que es 95%. A partir de estos datos, ¿qué ocurre? El objetivo es el siguiente. Tendremos el espacio del nivel de confianza, que es idea totalmente análoga a la que planteábamos en intervalos de confianza. Todo el peso central corresponde al nivel de confianza, que sería el 95%. Y todo este espacio corresponderá a la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Y luego estaremos en los extremos y tendremos la hipótesis alternativa. Aquí tendríamos 0,025 y aquí 0,025. Esta distribución, como estoy planteando, es siempre que el contraste sea un contraste bilateral. En la próxima clase miraremos contrastes bis y contrastes unis. De momento me interesa el concepto de contraste bi solamente, ¿de acuerdo? Para que lo veáis, bilateral es cuando se pueda rechazar por ambos costados. La alternativa se encuentre en ambos costados. Si solamente se encontrase en un costado, diríamos que es un contraste unilateral. Y entonces todo el alfa quedaría en un lado. No como aquí que he puesto, si os fijáis, alfa medios y alfa medios. Si el contraste fuese unilateral, todo el alfa, 0,05, quedaría en el mismo costado, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, ¿qué ocurre? Tenemos la información de la creencia poblacional, cuya media es 5. El objetivo es mirar si el 7 se encuentra en este espacio o en este espacio. Si está en este espacio, quiere decir que las diferencias no son suficientemente elevadas como para que se consideren significativas. Esto de aquí sería la región de aceptación, ¿de acuerdo? La región que corresponde a no rechazo. En cambio, si me encuentro por aquí encima o por aquí abajo, es la región crítica o también denominada región de rechazo.
La región crítica o región de rechazo es el espacio donde estaríamos en la alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es mirar si el 7 se encuentra en este espacio o en este espacio. Tan sencillo como esto, no tiene más dificultad. Y para resolverlo, tenemos que saber realizar 3 métodos distintos. Me diréis, ¿son los 3 necesarios? Sí. Hay que saber realizar los 3. Me pueden preguntar por los 3, ¿de acuerdo? De una forma más o menos clara me pueden preguntar por los 3. El más recurrente que plantearemos será básicamente el 2. Si trabajamos con ordenador, el 3. Y el menos recurrente será el 1. Pero aún así el 1, como he explicado intervalos, y nos pueden preguntar por ello, también lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Todo esto que explico es para contrastes bilaterales. Si el contraste fuese unilateral, el método 1 que voy a explicar no se podría llevar a término, ¿de acuerdo? El método 1, que es el de intervalos, únicamente me sirve cuando el contraste sea un contraste bilateral. Si fuese uni, no podría, ¿de acuerdo? Contrastes bilaterales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primer caso, calcular el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza incluye el parámetro planteado la hipótesis nula, el parámetro de la hipótesis nula, entonces no rechazo la hipótesis nula. Si el intervalo de confianza no incluye el parámetro planteado la hipótesis nula, entonces rechazaría la hipótesis nula. Con los 3 métodos llegaré a la misma conclusión, pero en primer método, obtendríamos así la solución del ejercicio. En este caso, intervalo de confianza. Por favor, lo acabo de hacer ahora mismo. ¿Qué hemos dicho? Que si estamos trabajando con medias, podríamos trabajar con Z o con T de student. En este caso, como conocemos sigma, trabajaríamos con Z. Trabajamos el intervalo de confianza de la media y plantearíamos la media muestral más menos Z alfa medios multiplicado por sigma entre raíz de n. ¿Qué planteamos aquí, por favor? Lo siguiente. Media es 5, más menos... media es 5, media es 7, perdonad. La muestra, la media es 7. 7 más menos Z alfa medios. Aquí, si el nivel de confianza es 95%, alfa sería 0,05. Por lo tanto, alfa medios 0,025. Puedo ir a las tablas y buscar el 0,025 o en su defecto, que es lo mismo, el 0,975. Sea como sea, obtendremos la z que corresponderá a 1,96. Una vez tenemos esto, 1,96 lo multiplicamos por sigma entre raíz de 16. Por lo tanto, obtendríamos 2 valores. Uno que sería, al final esto me da 1, por lo tanto, 5,04 y 8,96. Estos son los 2 valores, 5,04 a 8,96. Debería fijarme si este intervalo incluye o no incluye el parámetro. Es evidente que el intervalo no incluye por poco el parámetro. Como no lo incluye, rechazaríamos la hipótesis nula. En este ejemplo, podríamos rechazar la hipótesis nula, es decir, que la media es diferente de 5. ¿100% seguro? No. Estoy rechazando la nula, pero no quiere decir que seguro estemos diciendo que la alternativa es correcta. Puedo siempre estar equivocándome, ¿de acuerdo? Nunca tomaré ninguna decisión con total seguridad. Así es como resolvemos. Primer ejemplo, repito, de contrastes bilaterales. Próxima clase compararemos bi y uni con más tranquilidad. Ahora solamente me importa el concepto genérico de hipótesis. En segundo término, otra opción muy congruente que trabajaréis mucho es comparar el estadístico de contraste, compararlo con la información correspondiente a las fronteras. Las fronteras las buscaremos en las tablas estadísticas, ¿de acuerdo? Las fronteras las buscaríamos en las tablas y el estadístico de contraste siempre será una fórmula. Veréis que tendremos diferentes fórmulas para cada ejercicio. Esto también iremos viéndolo poco a poco a lo largo de la asignatura. Si trabajamos con una variable quanti, hacemos una fórmula. Si trabajamos con una quanti y una quali, otra fórmula según las variables, la variable quali, cuántos grupos tengamos. Si es ANOVA, T de student, medias repetidas, tendremos muchas opciones. De momento solo quiero que sepamos la idea más simple, que tenemos estadístico de contraste y fronteras. Entonces, mirad, en este caso,
En el segundo método, evidentemente, si con el primero he rechazado, con todos rechazaré. La información ya la sé, que con todos tomaré la amplia decisión, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quisiera en la vida real, aquí podría acabar el ejercicio. Ahora estoy planteando distintos métodos, pero en la vida real haríamos solamente uno de los tres, ¿de acuerdo? A partir de aquí, por favor, estadístico de contraste. Buscaremos la Z que ya buscamos en la última clase, si recordáis, por favor, cuando hacíamos ejemplos de la página 3, que correspondía a la media muestral menos media poblacional entre sigma raíz de n. Así buscaremos el estadístico de contraste. ¿Pero por qué busco esto? Por lo siguiente, mirad, voy a estandarizar. En este caso, hemos dicho que al ser medias y conocer sigma, podemos trabajar la distribución como la distribución normal. Y la distribución normal estandarizada, sabemos que el centro corresponde a 0, ¿verdad? El centro es 0. Entonces, voy a buscar las dos fronteras que delimitan el nivel de confianza 95% central, buscaré estas dos fronteras en las tablas estadísticas y luego buscaremos el estadístico de contraste, que es con la fórmula. Y a partir de conocer las dos fronteras y conocer mi estadístico de contraste, según dónde lo coloquemos, si en el espacio de la nula o de la alternativa, determinaríamos que rechazo o por el contrario no rechazo la hipótesis nula. Así de sencillo. Esto es lo que haremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en primer término, por favor, voy a buscar el estadístico de contraste, que es la Z. No, veamos primero las fronteras, para que sea más visual, por favor. Para buscar las fronteras sabemos que el nivel de confianza es 95%. Sabemos que estamos trabajando con zetas, por lo tanto voy a buscar el valor que deja por debajo 0,025 y el valor que deja por debajo 0,975. 0,975. Me voy a las tablas, página, por favor, 61 del dossier, y si buscáis en las tablas encontraréis el 0,025, que es menos 1,96, y encontraréis que el 0,975 corresponde al 1,96. Las dos fronteras son menos 1,96 y 1,96. Por lo tanto, si mi valor del estadístico de contraste se encuentra entre ambos valores, de menos 1,96 a 1,96, me encontraría en la hipótesis nula, ya que es la región de aceptación, ¿de acuerdo? Si es mayor a 1,96 o menor a menos 1,96, me encontraría en la región crítica. Entonces, ahí rechazaríamos la hipótesis nula, región crítica o región de rechazo. Para calcularlo, muy sencillo, tendremos las fórmulas, ahora mismo no me sé ninguna, pero ya iremos poco a poco aprendiendo cada fórmula, y así podemos aplicar y saber dónde me encuentro, si la nula o en la alternativa. Primero la media muestral, por favor, que es 7, menos media poblacional, que en este caso corresponde siempre a la información de la nula, que es 5, entre 4 dividido raíz de 16. 2 entre 1 es 2. El estadístico de contraste, la Z valdría 2. Por lo tanto, ¿el 2 dónde se encuentra? Evidentemente aquí, en el espacio de la alternativa. Como en este caso está la alternativa, rechazaríamos la hipótesis nula. Así de sencillo es como resolvemos estos ejemplos. Es buscar siempre las fronteras en la tabla que debamos trabajar, T de student, Z, H cuadrado, F de Fisher, depende de que estemos trabajando, y buscar el estadístico de contraste y comparar con las fronteras para mirar si me encuentro en el espacio de la nula o por el contrario me encuentro en el espacio correspondiente a la alternativa, ¿de acuerdo? Entonces hemos buscado ya estadístico de contraste comparado con fronteras e intervalo de confianza. Y tenemos el tercer método. El tercero básicamente lo estudiaremos o trabajaremos a partir del SPSS. Igualmente, como os explican en clase, no está de más que sepamos bien cómo se calcula, ¿de acuerdo? Pero generalmente el tercer método será siempre mediante las tablas de SPSS, ¿de acuerdo? ¿Qué haríamos en el tercer método? Lo siguiente, mirad, ahora mismo en el tercer método no conoceríamos las fronteras. Yo desconozco las fronteras, ¿de acuerdo? No haría falta buscar las fronteras. Compararemos el nivel crítico, lo compararemos con alfa, ¿de acuerdo? Y siempre que el nivel crítico sea menor a alfa, rechazaremos la hipótesis nula. Si el nivel crítico fuese mayor o igual a alfa, no rechazo la hipótesis nula, ¿de acuerdo?
Así de sencillo es como resolveríamos. Si es menor a alfa, rechazo. Mayor o igual a alfa, no rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, en este caso, por favor, ¿qué haríamos? Alfa lo sabemos ya. Si el nivel de confianza es 95%, alfa es 0,05. El nivel crítico se calcula de forma distinta si el contraste es bi o el contraste es unilateral. Hoy estoy planteando solamente contrastes bis, por lo tanto, lo que explicaré ahora no se puede extrapolar a contrastes unis, solamente es para contrastes bis, ¿de acuerdo? ¿Y qué haría? Haría lo siguiente, mirad, buscaríamos la información correspondiente a nuestro estadístico de contraste, que en este caso es 2, y buscaríamos la probabilidad hacia el extremo más cercano correspondiente al número 2. Es decir, el 2 buscaríamos la probabilidad hacia el extremo más cercano. La probabilidad mayor a la z en valor absoluto. Probabilidad siempre al extremo más cercano, ¿de acuerdo? Esta probabilidad que obtengamos la multiplicaremos por 2. Y esto corresponderá al nivel crítico, ¿de acuerdo? El nivel crítico correspondería a esta información. Nivel crítico también, cuando miréis SPSS, os pone SIC. Cuando veáis SIC es la significación, que corresponde al nivel crítico. Repito, es la probabilidad hacia el extremo más cercano. ¿Qué quiere decir más cercano? Si aquí está el centro, si está por aquí mi valor, aquí es el más cercano. Si está por aquí, es el más cercano. Pero muy sencillo, porque buscaremos en valor absoluto la z, aquí es 2, por lo tanto 2, buscaré la parte superior y esa parte la multiplicaremos por 2. Así encontraremos el nivel crítico cuando estemos trabajando con contrastes bilaterales. Por lo tanto, por favor, en este caso, tengo el 2, me voy a las tablas. En las tablas me dan la parte inferior, por lo tanto, siempre el complementario, ¿de acuerdo? Aquí va siempre el complementario de lo que aparezca en las tablas de la normal. Mirad, por favor, la página 61 y busquemos el 2, el valor número 2, 2,0. El 2,00 tiene un valor aquí, probabilidad de 0,9772. Pero aquí busco hacia la parte superior, por lo tanto sería 1 menos esto, 0,0228 si no me equivoco, ¿verdad? 0,0228 sería la probabilidad hacia la parte superior. Y esto lo multiplicamos por 2, es decir, que el nivel crítico sería 0,0456. En este caso, el nivel crítico es 0,0456. Es innegable que esta probabilidad es menor a alfa. Como es menor, rechazaríamos la hipótesis nula. Con los tres métodos llegaríamos a la misma conclusión. Si os fijáis, en este método estoy comparando áreas, probabilidades. Yo sé que este espacio de aquí corresponde básicamente a 0,025, porque es alfa medios, ¿de acuerdo? Este espacio es 0,025. Entonces, ¿qué hacemos? Por favor, buscamos nuestro valor, que es la Z2, y buscamos la probabilidad que hay hacia arriba. Si os fijáis hay 0,0228. Podríamos comparar directamente esta probabilidad con esta. Del 2 al infinito hay 0,0228. Desde la frontera al infinito hay 0,025. Como este espacio, esta probabilidad es menor, estoy seguro en el espacio de la alternativa. Es imposible que de aquí al infinito haya más que de aquí al infinito. No tiene ningún sentido. Por ese motivo, comparamos esto con esto, o generalmente lo multiplicamos por 2 para compararlo con alfa, y así es más visual aún. Así es como resolveríamos estos ejercicios. Esta es la idea fundamental, más simple, que ahora mismo quería explicaros. He explicado los tres métodos. En la próxima clase explicaremos con tranquilidad ejemplos y explicaremos también contrastes bis y contrastes unis. Pero quería que en primer término quedase totalmente claro cómo funciona este tipo de ejercicios, cómo funciona la idea correspondiente a hipótesis. Una vez dicho esto, como os indicaba anteriormente, cualquier duda por favor comentádmela. Así podemos acabar de repasar aquellas partes que más nos cuesten. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.